Enrique Valdés me dijo que el lago no era mío justo antes de que decidiera desmantelar legalmente todo su mundo. Allí estaba yo. 3 semanas después de un regreso frágil. Plantado en el porche de la única casa que de verdad importaba. Todavía llevaba pegado a la ropa el aroma de la madera fresca de cedro del embarcadero que estaba reparando con mis propias manos. El aire sabía limpio. A pino y tierra húmeda de los Pirineos. Entonces apareció él en su carrito eléctrico, que zumbaba con un silencio casi insultante. Un depredador blanco inmaculado sobre mi camino de grava. Enrique Valdés. Presidente de la Comunidad de Propietarios del Lago Sereno. Bajó como un político subiendo al estrado, camisa polo impecable. Pantalones con raya perfecta y una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Olía a dinero y a una colonia cítrica tan fuerte que agredía el aire puro de la montaña. Vamos a ser claros. Señor Ruiz, dijo con voz suave como piedra pulida. Ese lago. En realidad. No es suyo. Poco sabía en lo acertado que estaba. Aunque no en el sentido que imaginaba. Déjame retroceder. Me llamo Alejandro Ruiz. Para los amigos. Alex. Tengo 45 años y un cuerpo forjado en 2 décadas como buzo constructor de la Armada Española. No de esos que se quedan en la cubierta de un buque. De los que bajan debajo. En la oscuridad aplastante a cientos de metros de profundidad. Construía y a veces destruía cosas en el fondo marino. Eso deja huella. Te pone hombros anchos y una mandíbula dura. También me dejó este tatuaje en el bíceps, un ojo vigilante. Siempre mirando. Volví al lago Sereno para olvidar todo aquello. Volví a sanar. La casa que mi padre construyó con sus propias manos era mi refugio. Era el último lazo con Elena. Mi esposa. La enfermedad se la llevó poco a poco. Pedazo a pedazo. Al final. Solo hablaba de este lugar. Del silencio. De cómo las aves acuáticas llamaban al atardecer sobre el agua. Sus últimas palabras no fueron un adiós. Fueron una orden: protege el silencio. Alex. Prométemelo. Y durante 3 semanas lo había hecho. Llevaba la misma camiseta gris descolorida. Sentía el sol en la piel y dejaba que el silencio de las montañas empezara a tapar los agujeros de mi alma. Respiraba de nuevo. Entonces apareció Enrique Valdés hablando de progreso y normas de la comunidad. Yo solo lo miré desde el porche. Con la mandíbula tensa. Sentía la rabia como un zumbido bajo la superficie. Estaba en mi tierra. Diciéndome que era un invitado. Confundió mi silencio con debilidad. Error clásico. El lago, continuó con aquella sonrisa falsa pegada a la cara, es un bien común. Un recurso compartido. La comunidad tiene una visión: modernizar la orilla para beneficio de todos. Señaló la línea de mi propiedad. El caos salvaje y hermoso de helechos y piedras antiguas que Elena había amado. Necesitamos despejar esta zona para crear un paisaje uniforme y estético. Es solo una formalidad. Pensé en Elena sentada bajo el roble nudoso junto al agua. Con un libro en el regazo. Pensé en mi promesa. No, dije. La palabra salió plana. Dura. Como una piedra cayendo en un pozo profundo. La sonrisa de Enrique no se desvaneció. Desapareció de golpe. Como una cortina que se abre y deja ver la máquina fría y calculadora que había debajo. No creo que entiendas, dijo. Perdiendo el barniz suave. Esto no es una elección. Las normas de la comunidad están ligadas a tu escritura. Tenemos autoridad. Esta tierra lleva 50 años en mi familia, respondí con voz firme. La escritura de mi padre me da propiedad hasta 10 metros dentro del agua. Cuando él la compró no existía ninguna comunidad. Ahora sí existe, replicó con desprecio. La comunidad se constituyó hace 2 años. Tu parcela quedó incorporada.
Estamos construyendo una urbanización de primera. Señor Ruiz. Mantenemos un nivel. Sus ojos recorrieron mis vaqueros gastados. Mi camiseta. El tatuaje del brazo. El mensaje era claro: tú no encajas aquí. Sentí que se activaba aquel interruptor antiguo dentro de mí. El que me mantenía vivo en las aguas profundas. El que separaba la misión de la emoción. Me separé del marco de la puerta. Di un paso lento hacia adelante. Enrique retrocedió. Para todo su discurso y su ropa cara. Era blando. Era un depredador que nunca había sido desafiado. Esta conversación, dije con voz baja, ha terminado. Se puso rojo moteado. La máscara desapareció por completo. Te arrepentirás, Siseo. No tienes idea de con quién estás tratando. Sabrás de nuestros abogados. Giró sobre sus talones y volvió al carrito. Un general en plena retirada. Antes de marcharse, me lanzó una última mirada por encima del hombro. No te interpongas en el progreso. Ruiz. Perderás. Lo vi desaparecer por el camino, dejando en el aire el rastro venenoso de su colonia. El silencio de la tarde intentó volver. Pero ya estaba roto. Una piedra había caído en mi agua quieta y las ondas apenas empezaban a extenderse. Enrique Valdés creía que jugaba con multas y abogados. Creía que trataba con un marinero roto viviendo en la casa vieja de su padre. No tenía ni idea de que los cimientos de su preciosa comunidad, los pilares de hormigón que sostenían los embarcaderos de todos sus vecinos, llevaban el sello de mi familia. Creía que era dueño del lago. Estaba a punto de descubrir que yo era dueño de lo que había debajo. Y sabía exactamente cómo derrumbarlo todo. La amenaza de abogados de Enrique no fue solo palabrería. Pero era más listo que eso. Una demanda es un instrumento burdo. Enrique prefería la precisión quirúrgica de 1000 cortes de papel. Su guerra no era de batalla abierta. Era un asedio. El primer ataque llegó 2 días después. No fue una carta de abogado. Fue un todoterreno oficial del Departamento de Medio Ambiente. Una joven con carpeta y cara preocupada se plantó en mi porche explicando que habían recibido una denuncia anónima grave: obras sin permiso en zona de agua. Posible fuga de fosa séptica e vertido ilegal de combustible. ¿Combustible? Miré mi pequeña barca de pesca, con el motor antiguo parado desde hacía semanas. Luego pensé en el carrito eléctrico de Enrique, zumbando con autosuficiencia. La ironía era tan espesa que casi me ahogó. Era su genio. No me atacaba a mí. Atacaba mi promesa a Elena. Intentaba pintarme como el que envenenaba el silencio que ella amaba. La inspección duró todo el día. La joven fue minuciosa. Incluso se disculpó. No encontró nada. Por supuesto. Pero ese no era el objetivo. El objetivo era la invasión. Convertir mi santuario en un lugar bajo vigilancia. Una semana después llegó el inspector municipal. Un hombre cansado llamado García. Había recibido otra denuncia anónima. Las reparaciones de mi embarcadero, hechas con madera del almacén local, ahora eran una posible infracción. Pasó horas midiendo tablas y comprobando vigas. Tampoco encontró nada. Mire, señor Ruiz, me dijo en voz baja mientras recogía sus cosas. Llevo 30 años en esto. Reconozco una campaña de acoso cuando la veo. Tenga cuidado. Ese Valdés tiene amigos en las alturas. El asedio escalaba. Enrique no solo usaba al gobierno como arma. Estaba volviendo a mis propios vecinos en mi contra. Empecé a ver folletos clavados en el tablón de anuncios de la comunidad. Se había creado un nuevo grupo, Amigos del Lago Sereno. Lo dirigía. ¿Cómo no? Enrique Valdés. Su declaración de intenciones. En letra alegre.
Hablaba de preservar la belleza y el valor de nuestro hogar compartido. Luego vino el grupo de WhatsApp y Facebook. Mi vecino Jorge. Un jubilado tranquilo. Me lo enseñó una tarde con cara preocupada. La página estaba llena de fotos sonrientes de barbacoas a las que no me habían invitado. Y publicaciones sutiles al principio, advertencias vagas sobre residentes poco cooperativos que podían bajar el valor de las propiedades. Luego se volvieron directas. Una foto de mi casa tomada desde el lago con el pie, da pena ver propiedades que no cumplen el estándar de la comunidad. Debemos proteger nuestra inversión. Me estaban convirtiendo en un fantasma en mi propia casa. En un extraño. En el villano de una historia en la que nunca quise participar. Una noche. Sentado en el viejo sillón de mi padre. Con el olor a cuero y tabaco de pipa todavía impregnado después de tantos años. Supe que tenía que cambiar de estrategia. Luchar contra la guerra de papeleo y opinión pública de Enrique era como pelear contra un fantasma en la niebla. Perdería. Él controlaba ese campo de batalla. Pero yo tenía el mío propio. Mi padre. Arturo Ruiz. Era un hombre meticuloso. Ingeniero que creía que la solución a cualquier problema estaba en el plano correcto. Su viejo despacho seguía exactamente como lo dejó, archivadores llenos de planos. Topografías y contratos. Organizados con una precisión rayana en la obsesión. Durante 2 días no hice otra cosa que leer. El aire se cargó del olor a papel viejo y motas de polvo bailaban en la luz de la tarde. Encontré las escrituras originales de todas las parcelas alrededor del lago. Los registros de venta de finales de los 70. Todo en orden. Limpio y profesional. Encontré nuestra escritura. Que dejaba claro que mi línea de propiedad llegaba 10 metros más allá de la orilla. Pero nada sobre la comunidad. Nada que diera a Enrique Valdés el poder que reclamaba. Sin embargo, algo me carcomía. Faltaba algo. El trabajo de mi padre siempre tenía una capa oculta. Un plan B. Era el ingeniero que llevaba dentro. Nunca construía nada sin respaldo. La respuesta. Me di cuenta. No estaba en el despacho. Estaba en el lago. A la mañana siguiente. Antes de que el sol coronara la cresta. Estaba en mi taller. El peso familiar de mi equipo de buceo viejo me sentó bien. Reconfortante. El silbido del regulador al comprobar el tanque. El clic suave de las hebillas del cinturón de plomo. Este era un mundo que entendía. Un mundo de presión. De silencio. De buscar cosas que no querían ser encontradas. Me sumergí en el agua fría y oscura del lago sereno. El mundo de arriba desapareció. El ruido. Los inspectores. Los mensajes de WhatsApp. Todo se disolvió en un silencio amortiguado. Abajo solo quedaba el sonido de mi propia respiración. Un pulso rítmico y constante. La luz bajaba desde la superficie en columnas verdes cambiantes. Bancos de percas diminutas huían ante mí. Este era el silencio que Elena había amado. Esta era mi iglesia. Pero no había venido a rezar. Estaba en misión. Empecé por el embarcadero del vecino más cercano. Nadé hasta la base del primer pilar de hormigón. Hundido profundamente en el lecho del lago. Mi mano enguantada recorrió la superficie áspera cubierta de algas. Saqué un cepillo de alambre y empecé a frotar. Décadas de limo y cieno nublaron el agua a mi alrededor. Trabajé metódicamente. Respiración estable. Movimientos económicos. Poco a poco surgió una forma bajo la suciedad. Un círculo con una H estilizada en el centro. Construcciones Ruiz. El logo de mi padre. Mi corazón latía contra las costillas. El sonido fuerte en el silencio submarino. No podía ser casualidad. Nadé al siguiente pilar y froté de nuevo. El mismo logo. Un fantasma en el hormigón.
Fui al siguiente embarcadero y al siguiente. Durante horas recorrí el lago. Inspector silencioso en un mundo de crepúsculo verde. Cada embarcadero. Desde el más humilde hasta los monstruos de varios niveles con elevadores de barcos. Descansaba sobre los mismos cimientos. Pilares de hormigón vertidos hacía medio siglo. Y todos llevaban la marca de mi padre. Salí cuando el sol se ponía. Izándome a mi propio embarcadero. El cuerpo agotado pero la mente electrificada. Me quedé allí goteando. El agua fría empapando la madera bajo mí. Las piezas encajaban. Mi padre no había vendido solo la tierra. Eso no era su estilo. Era constructor. Había construido los cimientos. De alguna manera. Había construido toda esta comunidad desde el fondo del lago hacia arriba. Enrique Valdés creía que luchaba conmigo por el control de la orilla. Hacía una guerra de apariencias. Normas de comunidad y valores inmobiliarios. No tenía idea de que el verdadero poder, el verdadero fundamento de su mundo entero, estaba enterrado a 20 pies bajo la superficie. Y yo era el único que sabía cómo llegar hasta él. La batalla no había terminado. Apenas empezaba. Y ahora luchábamos en mi terreno. Los logos en aquellos pilares de hormigón lo cambiaron todo. Eran un mensaje del pasado. Un susurro fantasma desde 20 pies de agua fría y oscura. Mi padre me había dejado un mapa. Y yo acababa de encontrar el primer hito. Pero un mapa es inútil sin una leyenda que explique los símbolos. La leyenda. Sabía. Tenía que estar en su despacho. Aquella noche me rodeé de los fantasmas del trabajo de mi padre. El olor a papel viejo y tabaco rancio llenaba el aire mientras sacaba cajón tras cajón. Carpeta tras carpeta. Ya no buscaba solo un documento. Buscaba un tipo concreto de pensamiento. El que lleva a un hombre a estampar secretamente el logo de su empresa en los cimientos de todo un barrio. Era brillante. Era retorcido. Era puro Arturo Ruiz. Pero después de horas de búsqueda, no encontré nada. Solo las mismas escrituras. Las mismas topografías. Mi euforia inicial empezó a agriarse en frustración. ¿Lo había imaginado? ¿Era solo un capricho de constructor? ¿Una firma de vanidad sin peso legal? Derrotado. Me dejé caer en su viejo sillón de cuero. El cuero gastado crujió en protesta. Mis ojos recorrieron la habitación. Las estanterías llenas de manuales de ingeniería. La foto enmarcada de mi madre en la mesa. El pesado panelado de roble en las paredes. Era una habitación de sustancia. De peso. Entonces mis ojos se posaron en ello. Escondida detrás de una fila de gruesas carpetas en el estante inferior había algo que no encajaba. Una pequeña caja fuerte de acero. Verde militar. Del tipo que un hombre usa para guardar cosas que no quiere que el mundo vea. La saqué. Pesaba. Sólida. Tenía una cerradura de combinación. Del tipo antiguo con disco giratorio. Probé su fecha de nacimiento. Nada. La de mi madre. Nada. El año de su boda. Todavía nada. Me recosté. El metal frío de la caja sobre mi regazo. Cerré los ojos e intenté pensar como él. ¿Qué era importante para Arturo Ruiz? Cimientos. Legados. Entonces recordé algo que me dijo años atrás. Cuando era adolescente quejándome de un problema tonto. Me puso la mano en el hombro. La mirada fija en el lago fuera. Los cimientos más importantes no siempre se ven. Hijo. A veces lo que sostiene todo es lo que nadie se molesta en mirar. ¿La fecha? La fecha en que vertió el primer pilar. El día que puso los cimientos de toda esta comunidad. No sabía el día exacto. Pero conocía el mes y año por los registros de venta de terrenos, marzo de 1975.
Empecé por el primero del mes. 3 de enero del 75. Giré el disco. Los dedos temblando ligeramente. El cierre hizo clic. El sonido resonó en la habitación silenciosa como un disparo. Levanté la tapa. El aire que escapó olía a tiempo mismo. Mohoso. Seco y pesado de secretos. Dentro no había certificados de acciones. Ni dinero. Ni joyas de familia. Solo una cosa, una gruesa carpeta manila atada con una cinta roja descolorida. La etiqueta en la pestaña estaba escrita a máquina. Precisa y clara, Lago Sereno, estructuras de embarcaderos y acuerdo de licencia de acceso al agua. Se me cortó la respiración. Desaté la cinta y extendí los documentos sobre la mesa. El papel era grueso. Cremoso. El tipo reservado para cosas de gran importancia. Y al leer, el alcance completo y asombroso del plan de mi padre se desplegó ante mí. No había vendido solo la tierra. Había vendido el derecho a usarla. Las escrituras daban a los propietarios su parcela. Su pedacito de paraíso. Pero los embarcaderos eran otra historia. La empresa de mi padre, Construcciones Ruiz, había retenido la propiedad de los cimientos. Los pilares de hormigón hundidos en el lecho del lago eran legalmente suyos. Luego había creado un arrendamiento de 99 años. Lo llamó acuerdo de licencia para esos cimientos. Los propietarios tenían la madera, las tablas, las barandillas. Pero las estructuras que impedían que sus embarcaderos flotaran pertenecían a mi familia. No eran propietarios completos. Eran arrendatarios. Y yo era su casero. Sentí una oleada de vértigo. Me agarré al borde de la mesa. Los nudillos blancos. Enrique Valdés. Con su sonrisa engreída y su tiranía de comunidad. Vivía en un reino donde yo era dueño del suelo bajo sus pies. Su propio embarcadero. Donde organizaba sus fiestas elegantes de catá de vinos. Se mantenía solo por permiso de mi familia. Y entonces encontré el arma. La verdadera arma. Enterrada en la jerga legal de la sección 4B estaba la cláusula que me paró el corazón: este acuerdo de licencia está supeditado a que la comunidad y sus organizaciones asociadas no tomen ninguna acción, directa o indirecta, que altere materialmente, degrade o comprometa de otro modo el ecosistema natural, la integridad ambiental o el carácter prístino del lago Sereno y su cuenca inmediata. La violación de esta cláusula constituirá un incumplimiento material del contrato que otorga al licenciante el derecho inmediato e irrevocable de rescindir este acuerdo y retirar todas las estructuras licenciadas a expensas de la comunidad. Era un interruptor de muerte. Un botón de autodestrucción para el acceso al agua de toda la comunidad. Y Enrique Valdés, con su gran visión de un puerto deportivo y su proyecto de embellecimiento de la orilla, estaba a punto de pulsarlo con las dos manos. A la mañana siguiente conduje al pueblo. No fui al juzgado. Fui a un pequeño despacho discreto con un letrero sencillo: Laura Fernández, abogada. Había preguntado por ahí. Decían que era una tiburona. Necesitaba una tiburona. Laura era una mujer de casi 40 años con ojos afilados que no se perdían nada y un aire de energía contenida. No dije una palabra. Solo puse la carpeta sobre su mesa pulida de reuniones. Pasó 20 minutos leyendo. La expresión indescifrable. El único sonido era el crujido del papel. Finalmente levantó la vista. Con una sonrisa lenta y peligrosa extendiéndose por su cara. Señor Ruiz, dijo con voz ronroneante de admiración profesional. Su padre no era ingeniero. Era un poeta. ¿Es legal?, pregunté. ¿Legal? Río. Un ladrido corto y seco. Es una obra maestra. Es blindado. Ató los cimientos físicos del valor de sus propiedades a una cláusula ambiental que ahora planean violar públicamente. No les vendió solo tierra.
Les vendió una correa y se quedó con el extremo. Se inclinó hacia adelante. Los ojos brillantes. ¿Cuál es el plan? Podemos enviar una carta de cese y desistimiento que los pare en seco. Podemos pedir una medida cautelar. Podemos demandar a la comunidad hasta el olvido. Lo pensé. Pensé en la cara engreída de Enrique. Pensé en los inspectores. ¿En los mensajes? En los susurros. Una simple carta de cese y desistimiento parecía demasiado limpia. Demasiado fácil. Se merecía más. Se merecía ser el arquitecto de su propia destrucción. No, dije despacio. No hacemos nada. Las cejas de Laura se alzaron. Enrique es arrogante, expliqué. Está reuniendo dinero para el proyecto del puerto. Hace promesas a inversores. ¿A la comunidad? Cree que estoy vencido. Quiero que siga adelante. Quiero que invierta cada euro que tiene. Cada gramo de su reputación en esta visión grandiosa. Una sonrisa lenta y depredadora se extendió por la cara de Laura. Entendió al instante. No quieres solo pararlo, dijo con respeto renovado. Quieres que construya su propio patíbulo antes de que le quites la silla de debajo. ¿Exacto? Dejemos que haga su ceremonia de colocación de la primera piedra. Que invite a la prensa. Que se suba y le cuente al mundo entero sobre el futuro que está construyendo. Me levanté. El peso de los documentos en mi maletín sentía diferente ahora. No era una carga. Era munición. ¿Y entonces? Dije. Mirando por su ventana hacia la plaza del pueblo, aparecemos y le informamos de que el suelo mismo sobre el que va a construirme pertenece a mí. El asedio había terminado. La contraofensiva estaba a punto de empezar. Las semanas siguientes fueron una lección magistral de paciencia. Fue lo más duro que había hecho nunca. Más duro que cualquier salvamento en aguas profundas. Más duro que luchar contra acero retorcido y visibilidad cero. No hacer nada. Ver avanzar a mi enemigo. Escuchar los susurros. Sentir el peso de la lástima y el desprecio de mis vecinos. Y simplemente esperar. Laura Fernández me llamaba cada pocos días. Voz de razón en la tormenta de mi impaciencia. Está avanzando. Alex, decía con voz nítida por teléfono. Ha conseguido una línea de crédito de un banco regional usando los ingresos previstos del puerto como garantía. Ha vendido 3 membresías fundadoras a inversores de fuera por 100.000 euros cada una. Bien, respondía yo con voz plana. Estaría sentado en mi porche viendo a un equipo de topógrafos clavar estacas en el suelo cerca de la orilla. Había banderas naranja brillante. Una violación llamativa contra el paisaje verde. Está diciendo a todo el mundo que te has rendido, continuaba. Que no podías permitirte la pelea legal. Se pinta como el vencedor que salvó a la comunidad de un ermitaño descontento. Que lo haga, respondía yo. Viendo el sol brillar en el equipo del topógrafo. Que construya su narrativa. Cuanto más alto suba, más dura será la caída. Era una guerra extraña. Los ataques de Enrique ahora eran todo sobre progreso. Aparecieron folletos brillantes en los buzones con renders arquitectónicos del puerto deportivo del lago Sereno. Líneas elegantes. Yates relucientes. Gente guapa y feliz bebiendo vino en embarcaderos uniformes y prístinos. Era una visión de paraíso que nada tenía que ver con el alma salvaje real del lago. El grupo de WhatsApp, Amigos del Lago Sereno, bullía de excitación. Enrique publicaba actualizaciones diarias. Fotos de él estrechando manos con contratistas. Gráficos mostrando el aumento previsto del valor de las propiedades. Era un director orquestando una gran sinfonía. Y la comunidad era su público entregado. Para ellos yo era solo un fantasma. El hombre que había luchado y perdido. Jorge. Mi vecino tranquilo. A veces se paraba en mi camino durante su paseo vespertino. Con expresión mezcla de lástima y decepción.
He oído que tuviste que echarte atrás. Alex, me dijo una tarde, evitando mirarme a los ojos. Una pena. Pero no se puede luchar contra el ayuntamiento. Supongo. O en este caso, contra la comunidad. Supongo que no. Jorge, respondía yo con un simple gesto de cabeza. Cada palabra de lástima era como una gota de combustible en el fuego frío que ardía dentro de mí. Veían a un hombre derrotado. No tenían idea de que miraban a un cazador sentado perfectamente inmóvil en un escondite, esperando a que el ciervo premio entrara en el claro. Mis días adquirieron un nuevo ritmo. Seguía trabajando en la casa, reparando el embarcadero y sacando la barca en las horas silenciosas del amanecer. Pero ahora mis acciones tenían un doble propósito. Cada clavo que clavaba, cada tabla que cerraba era un acto de desafío. Cuidaba mi santuario. Reforzaba sus muros mientras el enemigo se reunía fuera. Y pasaba horas bajo el agua. El lago se convirtió en mi fortaleza de soledad. Allí abajo, con el mundo silenciado, podía pensar. Podía planear. Volví a nadar el perímetro. No buscando logos esta vez, sino estudiando las estructuras. Era un experto en demolición planeando un trabajo. Anotaba los puntos débiles, las juntas de tensión, la forma precisa en que los pilares estaban anclados a la roca madre. No iba a presentar solo un argumento legal. Iba a poder describir con detalle doloroso exactamente cómo desmantelaría su mundo pieza a pieza. El anuncio llegó un martes. Un gran cartel impreso profesionalmente apareció en la entrada de la urbanización, gran ceremonia de colocación de la primera piedra del puerto deportivo del Lago Sereno. Viernes, 12 de octubre. 2. Todos los residentes y medios bienvenidos. Laura me llamó en cuanto lo vio. Es la hora. Alex. Ha fijado la fecha. La trampa está lista. Lo sé, dije. Miraba el cartel desde el otro lado de la carretera. ¿Estás preparado?, preguntó con un toque de preocupación genuina. Miré mi reflejo en el cristal oscuro de la ventanilla de mi furgoneta. Vi las líneas de cansancio alrededor de los ojos. Pero también vi la calma fría y firme dentro de ellos. La calma de un hombre que conoce el resultado antes de que se dispare el primer tiro. La calma que sentía justo antes de una inmersión profunda y peligrosa. Llevo mucho tiempo preparado. Laura, dije. Envía las cartas. El escenario estaba listo. Las invitaciones enviadas. Enrique Valdés estaba a punto de organizar la fiesta más importante de su vida. No tenía idea de que era su propio velatorio. El día de la ceremonia llegó con un cielo azul brillante y sin nubes. Era el tipo de día perfecto de otoño que parecía una mentira. Una máscara hermosa que escondía la fría realidad del invierno que se acercaba. Desde mi porche oía los sonidos alegres y lejanos de un cuarteto de cuerda afinando. No habían escatimado en gastos. No me puse traje. Llevaba lo de siempre, vaqueros de trabajo limpios, botas resistentes y una sencilla camiseta Henley gris oscura que se ajustaba a la anchura de mis hombros. No era invitado a esta fiesta. Era la tormenta en el horizonte. Laura Fernández llegó a la 1:30. Su coche, un sedán discreto y sensato. Bajó con un traje pantalón azul marino perfectamente cortado, llevando un maletín de cuero que sabía contenía suficiente potencia legal para arrasar una pequeña ciudad. Su expresión era tranquila. Los ojos afilados. Parecía una general lista para la batalla. Los topógrafos esperan carretera abajo, dijo. Toda negocios. Entrarán a nuestra señal. Bien, respondí, echando una última mirada a la superficie quieta del lago. Pensé en Elena. Pensé en mi promesa. Vamos. No fuimos al acceso principal. Caminamos.
tomando un sendero lateral por el bosque que nos llevó al borde del claro donde se celebraba el evento. La escena era exactamente como la había imaginado, una gran carpa blanca. Docenas de mesas redondas cubiertas con manteles blancos. Y unas 100 personas mezclándose, bebiendo champán en copas delicadas. Había políticos locales. Hombres con trajes caros que reconocí como inversores. Y mis vecinos. Todos vestidos con lo mejor de domingo. Las caras brillantes de excitación fabricada. Y en el centro de todo, sobre un pequeño escenario elevado, estaba Enrique Valdés. Estaba magnífico en su arrogancia. Se movía entre la multitud como un rey. Estrechando manos. Dando palmadas en la espalda. Su risa resonando con falsa sinceridad. Vendía un sueño y ellos lo compraban a ojos cerrados. Nos quedamos al borde de los árboles. Escondidos en las sombras. Y esperamos. Lo vimos trabajar a la multitud. Lo vimos saludar al alcalde. Lo vimos posar para fotos con los inversores. El brazo sobre sus hombros como un héroe conquistador. Cada momento de su triunfo era otro metro de cuerda que alimentaba su propio patíbulo. Finalmente, la música bajó y Enrique subió al podio. Un silencio cayó sobre la multitud. Este era el momento. El plato fuerte. Amigos. Vecinos. Distinguidos invitados, empezó. La voz amplificada por el micrófono. Suave y confiada. Bienvenidos. Bienvenidos al futuro del lago sereno. Habló durante 15 minutos. Pintó una obra maestra con palabras. Una visión de prosperidad. De valores inmobiliarios al alza. De una comunidad de primera que sería la envidia de toda España. Habló de progreso. Habló de visión. Habló de superar obstáculos. Incluso tuvo la osadía de mencionar la desafortunada resistencia de un solo individuo corto de miras, y cómo la voluntad compartida de la comunidad había triunfado. Unas cuantas personas miraron nerviosas hacia el lado de mi casa. Este puerto deportivo, declaró, subiendo la voz hasta un crescendo, es más que un proyecto. Es un testimonio de lo que podemos lograr cuando trabajamos juntos. Es un símbolo de nuestro compromiso compartido con un futuro más brillante y próspero. Hizo una pausa para los aplausos. Que llegaron atronadores. Dejó que lo bañaran. Disfrutando de la adoración. Levantó las manos. Una pala dorada brillaba junto al podio. Y ahora, tronó, coloquemos la primera piedra de ese futuro. Esa fue nuestra señal. Vamos, le dije a Laura. Salimos de la cobertura de los árboles y empezamos a cruzar el césped cuidado. No corríamos. Ni siquiera íbamos deprisa. Caminábamos con un propósito deliberado e inquebrantable. Los 3 topógrafos marinos. Con equipo profesional. Cayeron detrás de nosotros como una guardia de honor silenciosa. Al principio nadie se fijó. Pero la visión de 4 personas marchando con determinación tan sombría hacia el escenario era imposible de ignorar durante mucho tiempo. Algunas conversaciones se apagaron. Las cabezas empezaron a girar. Los aplausos a Enrique tartamudearon y murieron mientras una ola de confusión recorría la multitud. Enrique nos vio. Su sonrisa triunfante se congeló en su cara. Durante una fracción de segundo vi un destello de pánico animal puro en sus ojos antes de que la máscara de autoridad arrogante volviera a su sitio. No paramos hasta estar al pie del escenario. El silencio ahora era absoluto. Espeso y pesado. El único sonido era el suave chapoteo del lago contra la orilla. ¿Qué significa esto? ¿Ruiz? Ladró Enrique al micrófono. La voz afilada de furia. Esto es un evento privado. Están allanando. Levanté la vista hacia él. No alcé la voz. Dejé que el micrófono hiciera el trabajo. No estoy allanando. Enrique, dije. Voz calma incluso.
llevando a toda la multitud silenciosa. Estoy aquí por negocios. Mis negocios. ¿Seguridad? Ladró, mirando alrededor frenéticamente. Saquen a este hombre. 2 hombres corpulentos con polos negros empezaron a moverse hacia mí. Pero se detuvieron cuando Laura Fernández dio un paso adelante, levantando una mano autoritaria. Yo no lo haría si fuera usted, dijo. La voz cortando el aire como cristal. Mi cliente está aquí para ejercer sus derechos legales como único propietario de Construcciones Ruiz. SL. El nombre de la empresa de mi padre quedó flotando en el aire. No significaba nada para la mayoría. Pero vi un destello de reconocimiento y horror naciente en las caras de algunos de los residentes más antiguos. Enrique rió. Un sonido feo y áspero. ¿Construcciones Ruiz? ¿Esa empresa muerta? ¿De qué habla? Hablo de cimientos. Enrique, dije. Los ojos clavados en los suyos. Algo que claramente no entiendes. Verás. Cuando mi padre les vendió a todos esta hermosa tierra. No vendió toda. Dejé que calara. Podía ver los engranajes girando en las cabezas. La confusión. La negación. Cada embarcadero de este lago, continué. Mi voz un tambor constante e implacable, los que están ligados al valor de sus casas. Los que usan para aparcar sus barcos caros. Todos descansan sobre pilares de hormigón. Cimientos que fueron diseñados, vertidos e instalados por Construcciones Ruiz hace 50 años. Hice una pausa, girando la mirada de Enrique a la multitud. Mi padre retuvo la propiedad legal de esos cimientos. Luego los arrendó a los propietarios en un acuerdo de licencia de 99 años. Un jadeo colectivo recorrió la multitud. Fue un sonido suave. Herido. La cara de Enrique se había vuelto ceniza. Eso es una locura. Es imposible. Tenemos escrituras. Tienen escrituras de la tierra, intervino Laura. Voz afilada y precisa. Dio un paso adelante y abrió su maletín. Lo que tienen para sus embarcaderos son estos. Levantó un grueso documento amarillo. Acuerdos de licencia. ¿Y el señor Ruiz? Como actual propietario de Construcciones Ruiz. Es su casero. Entonces empezó el caos. No fuerte al principio. Solo un murmullo creciente de susurros aterrorizados. Oí la voz de una mujer gritar, «¡Nuestros embarcaderos!». Vi a uno de los inversores agarrar su teléfono. La cara máscara de furia. Pero este proyecto. Su gran visión, dije. Volviendo la atención al hombre del escenario. Viola la sección 4B de ese acuerdo. La cláusula de protección ambiental. Mi voz era fría. Clínica. La voz que usaba en las sesiones informativas submarinas. Han declarado públicamente su intención de tomar acciones que, cito textualmente, alterarán materialmente y degradarán el ecosistema natural del lago Sereno. Enrique solo me miró fijamente. La boca abriéndose y cerrándose como un pez fuera del agua. Se había quedado sin palabras. Por lo tanto, anuncié. Mi voz resonando con finalidad. A partir de este momento. Todos están en incumplimiento material del contrato. Y estamos ejerciendo nuestro derecho a rescindir cada uno de los acuerdos. El mundo explotó. Gritos estallaron de la multitud. Una mujer chilló. Los inversores se arremolinaban en el escenario. Gritando a Enrique. Clavándole el dedo en la cara. El alcalde retrocedía. Levantando las manos como para alejar el desastre. Y conforme a la cláusula de rescisión, continué. Mi voz cortando el pandemonium. Comenzaremos la retirada de todas las estructuras licenciadas a expensas de los propietarios. Me giré y asentí al jefe de topógrafos. Mi equipo está aquí para comenzar la evaluación preliminar de esa retirada. Que empezará el lunes por la mañana.
Ese fue el golpe final. La idea de no solo perder sus embarcaderos, sino tener que pagar para que los arrancaran. Fue demasiado. La multitud se convirtió en turba. Ya no me miraban a mí. Todos miraban al hombre que les había vendido un sueño fraudulento. Enrique finalmente encontró su voz. Ya no era el boom suave y confiado de un líder. Era el chillido crudo y rasgado de un animal acorralado. «No podéis hacerme esto», gritó. La cara contorsionada de rabia e incredulidad. «Yo construí esta comunidad». Lo miré una última vez. De pie en su escenario que se desmoronaba. Su mundo derrumbándose a su alrededor. «No». «Enrique», dije. Tan bajo que solo él pudo oírme por encima del rugido. Mi padre la construyó. Tú solo la alquilaste. Y con eso, Laura y yo nos giramos y nos fuimos. No miramos atrás. Caminamos entre las caras aterrorizadas. Entre los gritos. Entre los restos de la avaricia de un hombre. Caminamos de vuelta hacia el bosque tranquilo. Dejando que la tormenta rugiera detrás de nosotros. El ruido se desvaneció. Reemplazado por el sonido de nuestros pasos en el sendero. Y por primera vez en mucho tiempo, el silencio no se sentía frágil. Se sentía como victoria. No fuimos lejos. Solo volvimos a mi furgoneta, que había aparcado carretera arriba. Y nos sentamos dentro, escuchando los gritos furiosos lejanos llevados por el viento. No hablamos. Ya no quedaba nada que decir. La bomba había explotado y ahora solo podíamos esperar a que pasara la onda expansiva. El desastre fue bíblico. La noticia salió en las noticias locales aquella noche. No la historia triunfal de colocación de primera piedra que Enrique había planeado, sino un reportaje caótico sobre una comunidad en turbulencia con vídeos temblorosos de inversores gritando a un Enrique Valdés pálido y conmocionado. En los días siguientes, su mundo no solo se derrumbó. Fue desmantelado sistemáticamente. Los inversores lo demandaron por fraude. El Banco Regional reclamó el préstamo. Y sus propios vecinos, las mismas personas sobre las que había mandado, presentaron una demanda colectiva contra él y la comunidad por mala gestión grave y falsedad. Enrique Valdés, el rey del lago Sereno, fue destronado en una tormenta de papel legal. Lo perdió todo, la casa, el dinero, la reputación. Lo último que supe es que se había mudado a 2 provincias de distancia. Un paria en el mundo que había intentado crear. Yo no saqué placer de ello. Mi guerra con Enrique terminó en el momento en que se cayó en aquel escenario. Mi verdadero desafío apenas empezaba. Ahora tenía el destino de 40 familias en mis manos. Tenía el poder de desalojarlos. De destruir el valor de sus propiedades. De infligirles el mismo tipo de dolor que ellos. En su ignorancia, habían estado dispuestos a infligirme a mí. Una semana después del fiasco de la primera piedra, convoqué una reunión de la comunidad. No como presidente ni como casero, sino simplemente como vecino. Puse un solo folleto en el tablón de anuncios: reunión en el viejo salón comunitario. Sábado a las 10. Todos bienvenidos. Alejandro Ruiz. El salón estaba lleno. El ambiente era tenso. Eran las mismas personas que habían susurrado sobre mí. Que habían creído las mentiras. Pero ahora me miraban con una expresión nueva. ¿Miedo? Se sentaban en filas rígidas y silenciosas, esperando la sentencia. No me subí a un podio. Me quedé en el centro de la sala sosteniendo un solo papel. Buenos días, dije. Voz baja pero clara en el silencio tenso. Sé que todos estáis preocupados. Tenéis todo el derecho. Os han mentido. No solo Enrique, sino un sistema diseñado para beneficiar a un hombre a costa de todos los demás. Miré alrededor de la sala.
encontrando sus ojos. Vi a Jorge, mi vecino tranquilo, mirando al suelo avergonzado. Vi las caras de la gente que me había mirado mal desde sus carritos. Tengo el derecho legal, continué, de rescindir cada uno de vuestros acuerdos de licencia de embarcaderos. Tengo el derecho de hacer que los retiren y de cobraros esa retirada. Una mujer en la primera fila empezó a llorar suavemente. Pero no voy a hacerlo. Un suspiro colectivo audible de alivio recorrió la sala. La tensión se rompió un poco. Mi padre, Arturo Ruiz, puso esa cláusula en el contrato por una sola razón: proteger el lago. No para que su hijo la usara como arma para saldar una cuenta. Mi pelea era con Enrique Valdés y su avaricia. Nunca con vosotros. Levanté el papel. Este es un nuevo acuerdo. Es sencillo. Transfiere la propiedad de los cimientos a una nueva entidad. No a un solo hombre. No a una empresa. Sino a un fideicomiso. Un fideicomiso del que todos formaremos parte. Disolveremos la antigua comunidad y formaremos un nuevo Consejo del Lago Sereno. Un propietario. Un voto. Sin presidente. Solo una junta de vecinos. Los miré. El corazón en la garganta. Solo hay una condición. La misión principal y legalmente vinculante del Consejo será la que mi padre siempre pretendió: proteger la salud y el silencio de este lago para nosotros. Para nuestros hijos. Podemos ser una colección de casas peleando por valores inmobiliarios. O podemos ser una comunidad unida por el agua que nos conecta a todos. Puse el papel sobre una mesa al frente. La elección es vuestra. Durante un largo momento nadie se movió. Entonces Jorge se levantó. Caminó al frente. Cogió el bolígrafo y firmó su nombre. Luego otra persona se acercó y otra. En 20 minutos. Cada propietario había firmado. Eso fue hace 3 meses. La antigua comunidad ha desaparecido. Las demandas contra Enrique siguen su curso por los tribunales. Pero aquí en el lago se ha instalado un nuevo silencio. El Consejo del Lago Sereno se reúne una vez al mes. Hablamos de calidad del agua. De plantar helechos autóctonos en la orilla. De organizar una competición de pesca para los niños. Hablamos como vecinos. Ahora estoy sentado en mi porche. El sol se pone, pintando el cielo con pinceladas de naranja y púrpura profundo. El agua es como vidrio pulido oscuro. Unos cuantos niños están en una canoa. Sus risas resonando suavemente sobre el agua. Es el tipo de sonido que no rompe el silencio. Se convierte en parte de él. Jorge pasó antes. No dijo mucho. Solo me entregó un pastel de manzana recién horneado. De la cocina de mi mujer, masculló. Nos alegramos de que estés aquí, Alex. Fue más que suficiente. Miré el tatuaje de mi brazo. El ojo. Durante 20 años fue un símbolo de vigilancia. De mirar amenazas en la oscuridad. Pero ahora se siente diferente. Ya no busca enemigos. Solo vigila. Un guardián contento en su puesto. El aire se enfría. El aroma de pino es afilado y limpio. Casi puedo sentir la presencia de Elena a mi lado. Su mano descansando suavemente en mi hombro. El silencio está a salvo. La promesa se ha cumplido.